el tema de hoy lo titulé Postrados ante el Altísimo. ¿Ya? Y les voy a contar como un panorama general de Daniel 4. Me imagino que los que ya han seguido los temas, han podido conectar viernes a viernes, esto les va a ser bastante familiar. Los que no, es un ánimo también a que puedan revisar los temas que tenemos en YouTube. Gracias al Señor está todo ese registro. Pero para contarles, el capítulo 4 aquí es la última aparición de Nabucodonosor. Si se dan cuenta, en estos primeros 4 capítulos del libro de Daniel, lo que aparecía constante era Nabucodonosor y Dios. Ni siquiera Daniel apareció en todos los capítulos, ¿ya? Pero sí Nabucodonosor y Dios. Y estaba Nabucodonosor mostrándonos de alguna manera nuestra condición humana, ¿ya? Las consecuencias también del pecado, de la carne caída. Y nuestro Señor ahí en todo su esplendor, maravillándonos capítulo a capítulo. Pero acá se genera un cambio, acá vamos a encontrar un Nabucodonosor distinto. ¿Por qué? Porque es él el que nos comparte un testimonio, ¿sí? Pasa algo que es radical en Nabucodonosor porque él logra comprender que él mismo no es Dios, sino que reconoce al verdadero, al único Dios. Eso es trascendental. Si ustedes comparan al Nabucodonosor del capítulo 1, 2 y 3, y después ven el Nabucodonosor del capítulo 4 y dicen, ¿what? ¿Qué pasó aquí? Explíquenme, por favor. Y también creo que es un muy buen ejercicio como para que lo hagamos con nosotros mismos, ¿ya? Que miremos hacia atrás y digamos, por ejemplo, oh, la Ale de los primeros capítulos de su vida era de una manera, ¿y qué pasó? ¿Cierto? En un momento, cuando el Señor llega a su vida, ahora es otra Ale. O es, el David era de una manera, ahora es otro David. El Bastián era de una manera, ahora es otro Bastián. ¿Ya? Y así, en cada uno de ustedes, los que están conectados, hacer esa reflexión. También este capítulo 4 nos muestra cómo, y seguimos maravillándonos de la soberanía del Señor. ¿Ya? Nabucodonosor llegó a ser el emperador, así el más importante de todo el mundo. ¿Por qué? Porque así fue la voluntad del Señor, que quiso dejarlo con ese poder. Pero también fue la voluntad del Señor el ser reducido a una bestia. Y después fue la voluntad del Señor restaurarlo en ese poder, ¿ya? Pero con una concepción súper distinta, de un emperador soberbio a un emperador siervo. Entonces, en este capítulo vemos cómo Dios muestra su implacable justicia. El Señor lo que dice, lo hace. Sus promesas se cumplen. Dios es santo, ¿ya? El Señor no se niega a sí mismo. Él es santo, santo y santo, y su justicia tiene que ver con su santidad. Dios muestra también su inigualable misericordia en este capítulo. ¿A través de qué? Incluso a través de la humillación de Nabucodonosor, ¿sí? Porque lo humilla también para que reconozca al Señor, para que reconozca al Altísimo. Entonces, el Señor le da la oportunidad de tener una vida nueva, una vida renovada, ¿ya? Le cambió el foco de su vida, le cambió los ojos, ¿ya? Ahora Nabucodonosor podía reconocer, como les decía al inicio, que él no es Dios, sino que hay un solo Dios, el Altísimo. Por lo tanto, algo que es muy relevante como idea central también del capítulo 4 tiene que ver con el conocimiento de Dios. Esa es la verdadera restauración, conocer los atributos del Señor, conocerlo íntimamente, porque eso es lo que nos va a llevar a nosotros a estar postrados ante el Altísimo. De otra manera, vamos a estar viviendo con esta relación de un Dios como si fuera un accesorio a nuestra comodidad. Finalmente terminaríamos viviendo igual nosotros como los grandes soberanos o soberanas de nuestra vida, ¿ya? Y también lo que hace Daniel 4 es apuntar a Cristo, nos muestra a Cristo, ¿ya? En este paralelo que hay con Nabucodonosor, este rey que se auto exaltaba, y vemos a Cristo que voluntariamente se humilla y que es exaltado hasta lo sumo por Dios mismo, por el Padre, ¿ya? Versus entonces a este Nabucodonosor que es humillado por Dios y que era autoexaltado por él mismo. Vemos entonces este opuesto en Cristo para la alabanza de nuestro Señor. La estructura de Daniel, yo les puse esos títulos, esas separaciones, por supuesto ustedes
en sus propios estudios personales, en la palabra, podrían hacer quizás otro tipo de divisiones, pero les voy a mostrar este resumen en 4 partes. En la primera parte vamos a hablar de la presentación y el propósito del texto. Ahí Nabucodonosor dice, hey, lo que viene es un testimonio. Lo mismo dice, yo estoy escribiendo esto y este es el propósito, este es el fin. Después nos cuenta de su testimonio, qué pasó. Entonces, de los versículos 4 al 27, nos cuenta sobre el sueño que tuvo y la interpretación por parte del Señor. Luego, nos cuenta cuando se cumplió esta sentencia del Señor, cuando es humillado, y luego cuando es restaurado y logra reconocer al Altísimo. Entonces, la primera parte, presentación y propósito. Esta imagen la encontré muy, muy representativa, ¿ya? Encontré hermosa igual esta imagen, pensando que es nuestro Señor y que no hay ningún rey en esta tierra, ningún gobierno, no hay nadie, por más capo, por más súper mega talentoso, inteligente, lo que sea, que pueda estar por sobre nuestro Señor. Todos vamos a estar postrados ante sus pies y va a llegar un momento en que todo ojo le verá, que nadie va a poder cuestionar lo que para nosotros hoy es una certeza, que hoy es una convicción por el poder del Señor, por la obra del Espíritu Santo en nosotros, que hoy nosotros podemos vivir así, postrados ante el Señor, rindiéndole a Él nuestra vida completa. Eso es maravilloso. Y sí, vamos a estar expuestos a cuestionamientos, a juicios en nuestro entorno, porque vivimos en un mundo caído, que está en oscuridad, pero va a llegar el momento en que todo ojo le verá. Entonces, esta imagen la utilizo porque algo así vemos con Nabucodonosor. Parece que este rey, tan altivo, tan soberbio, chuta, le llegó la hora, ¿cierto?, de reconocer a nuestro Señor. Y en el primer versículo del capítulo 4, aquí está la presentación, así como estamos acostumbrados muchas veces en las cartas de Pablo, que comienza él presentándose, ¿cierto?, la epístola, y dice también a quiénes se dirige, cuál es el propósito. Algo similar vemos en los 3 primeros versículos del capítulo 4. Entonces aquí dice Nabucodonosor rey a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz o sea multiplicada. Entonces, ¿quién está escribiendo? ¿Quién está hablando? Es Nabucodonosor rey. ¿A quiénes? A todos los pueblos, naciones, lenguas que moran en toda la tierra. Y ahí yo les puse entre paréntesis otro pasaje, por eso les decía que estén con su Biblia a mano. Ya dice Daniel 3, versículos 4 al 6. Les voy a leer. En Daniel 3, ¿se acuerdan que era el capítulo donde veíamos que el Señor rescataba a los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, los rescataba del horno de fuego? Entonces, fue en ese capítulo donde se nos cuenta que Nabucodonosor hace una tremenda estatua, ¿cierto?, gigantesca del mismo, que quiere que todos lo adoren. Entonces decía, y el pregonero anunciaba en alta voz, mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado, y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiente. Ahí se ve la soberbia, ¿cierto?, de Nabucodonosor, y él le hablaba a todos. Y ahora vemos, en este capítulo 4 comienza nuevamente, ahora quiere que todos los pueblos, que todas las naciones y todas las lenguas que moran en la tierra escuchen lo que él tiene que decir, ¿cierto? Ahora no se trata de su gloria, ahora quiere decir algo que es trascendental. Y le está hablando a todos. Es como decir, hey, antes yo les decía esto, que se postraran ante mí, escúchenme, eso no, bórrelo, delete, ¿ya? No. Y dice más encima, paz o sea multiplicada. El rey Nabucodonosor, que si no se arrodillaban ante él, era ya arrojado al horno de fuego, decapitado, esclavizado. Ahora paz sea multiplicada. Vemos algo distinto aquí. Hay algo, un deseo que es renovado. Y en el versículo 2, continúa Nabucodonosor, ya que se presentó y dijo, esto no es para que lo escuchemos algunos pocos, ¿cierto? Sino que todas las naciones, todas las lenguas, quiero que escuchen esto. Dice, conviene que yo declare las señales y milagros que
el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Ahí está diciendo cuál es el propósito de este capítulo 4. Es un testimonio. ¿Qué es un testimonio? Es una declaración que hace una persona para asegurar la veracidad de un hecho, ¿ya? Es algo que yo declaro. Entonces, aquí dice clarito, ¿qué quiero declarar? Señales y milagros, pero que el Señor, el Altísimo, ha hecho conmigo. Y, o sea, claramente Nabucodonosor está extasiado, está distinto, ¿cierto? Algo le pasó en relación a su conocimiento de Dios. Ya no era el Dios de Daniel, ya no era el más grande de los dioses, como lo había dicho en los capítulos anteriores. Ahora está diciendo, declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo distinto, como lo está mencionando. Y me preguntaba también, queridos hermanos y hermanas, si no les ha pasado a ustedes que también quieren declarar los milagros que el Señor ha hecho en su vida. No sé, con su familia, con amigos, cuando de repente ven a alguien que está mal y que no tiene al Señor en su vida, y ustedes le dicen, oye, yo también estuve así y el Señor te puede ayudar. Porque nosotros sabemos que esa es la respuesta, que a veces nuestras circunstancias no cambian, pero tenemos un gozo, como lo vimos también en Filipenses, un gozo que está anclado en Cristo, y Cristo es eterno, Cristo es inmutable, por lo tanto nosotros podemos disfrutar de ese gozo, independiente de las circunstancias. Entonces, ¿no les pasa eso? Que también así como Nabucodonosor, yo quiero declarar, yo quiero contar lo que el Señor ha hecho en mi vida ahora es distinta. Yo antes corría tras otras cosas, no sé, exponía quizás mi corazón a malos amores y me destrozaron el corazón. O corría tras distintos cargos laborales y, no sé, pasaba a llevar un montón de reglas éticas y morales con tal de tener ese cargo, ese estatus. Y ahora el Señor hizo algo conmigo. Y además, chiquillos, también, cuando nosotros declaramos eso como testimonio, nosotros en nuestros testimonios no es que solo compartamos pasajes de la Biblia, lo que nosotros hacemos es compartirnos nosotros mismos como un testimonio hecho carne en nuestras vidas, ¿ya? En nuestra vida se debería reflejar ese milagro. Muchos de nosotros quizás, sin hablarlo, pero otras personas se van a acercar y decir, oye, ¿qué te pasó? Es como, ya no eres la misma, o ya no eres el mismo. ¿Cómo se refleja entonces ese milagro en nuestras vidas? Con gustos distintos, con forma de relacionarnos. Ahora nos relacionamos con las personas de manera distinta. Nuestras prioridades, nuestros valores van en función del reino, va en función de a quién seguimos, que es a Jesús, ¿cierto? Va en función de nuestro Rey siervo. Por lo tanto, nuestro testimonio no debería ser solo un discurso, nuestro testimonio es algo práctico, es una vida transformada por el poder del Señor. Y continúa Nabucodonosor, tremenda introducción que hace él a su testimonio, dice, cuán grandes son sus señales, cuán potentes son sus maravillas, su reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Imagínense, ¿qué es lo que hace? Con esto que acaba de señalar, está exaltando a Dios. También podríamos decir, oh, qué heavy lo que pasó acá, porque Nabucodonosor, que lo vimos capítulo tras capítulo, exaltándose a sí mismo, ahora está exaltando a Dios. Eso es un cambio radical. Por otra parte, está reconociendo atributos del Señor. Para poder reconocerlo así, verdaderamente tuvo que haber tenido una experiencia heavy, expuesto al poder del Señor. Entonces reconoce el poder, ¿sí? Es omnipotente, ese es un atributo de nuestro Señor. No hay poder que esté por sobre nuestro Dios. Y dice su reino eterno, ¿ya? De generación en generación. Y si ven acá, les puse otro pasaje también. Daniel 2, versículo 44. ¿Se acuerdan que en Daniel 2 tuvo otro sueño Nabucodonosor? ¿Se acuerdan? De esa estatua gigante que vio que estaba construida de oro, hierro, distintos materiales. Y en Daniel 2, versículo 44 dice, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Nosotros
en ese capítulo, ¿qué es lo que vimos? Cómo Dios le señala, le muestra a Nabucodonosor que va a haber un reino que es mucho, mucho más bacán que el de él. Porque no es un reino humano, es un reino celestial, es un reino eterno, es el verdadero rey que es Cristo que viene. Cristo ya vino, entregó su vida por nosotros, ya fue exaltado, el Señor retorna. El Señor dijo desde el inicio que venía a entregar su vida por nosotros, lo cumplió, el Salvador, ¿cierto? Y ahora el Señor dice, voy a volver. Y es tan maravilloso que nosotros podamos tener también esa confianza y lo podamos esperar. Y entonces cuando hablamos acá de que Nabucodonosor está reconociendo el gobierno de Dios y su autoridad, él mismo está diciendo su reino sempiterno, su señorío de generación en generación, está reconociendo que no estamos hablando entonces de un reinado que tiene fin, sino que es infinito, que sobrepasa cualquier poder humano, ¿ya? Nuevamente entonces estamos hablando del reconocimiento, el conocimiento del Señor de sus atributos, ¿sí? De su autoridad. Entonces, quizás a esta altura Nabucodonosor debió haber mirado para atrás y haber dicho, uy, como que recién me cayó la teja del sueño que tuve en el capítulo 2. Quizás recién ahora, ¿ya? Recién ahora me doy cuenta que se referiría. Por lo tanto, ¿qué vemos en Nabucodonosor? Vemos ahí un cambio rotundo, ¿cierto? Del rey altivo, el rey soberbio que buscaba la gloria de su propia majestad, ahora al parecer es un hombre que reconoce al único verdadero, eterno y soberano rey. Qué heavy ese cambio, qué tremendo. Y también lo podemos pensar en relación a nosotros. ¿Has experimentado un cambio rotundo en tu vida? Estas son cosas como para los apuntes también, anotarlo ahí y reflexionar. ¿Hemos experimentado un cambio rotundo en nuestra vida? ¿Han cambiado nuestros deseos? ¿Han cambiado nuestra forma de decidir las cosas? ¿Sigo decidiendo yo? ¿Vivo una vida de sometimiento al Señor? Vamos a continuar con el capítulo. Ahí vemos este rey soberbio. ¿Cómo llegó a tan radical transformación? Vamos a seguir con la segunda parte. Luego que se presenta Nabucodonosor y dice, esto es un testimonio, y viene y nos dice, este es el Dios Altísimo, voy a declarar los milagros, que el Dios Altísimo, que tiene un reinado que no tiene fin, que es de generación en generación, que es eterno. Esto fue lo que me pasó, ¿ya? Y nos cuenta lo siguiente. Primero, que él tuvo un sueño, ¿ya? Ahí en ese sueño se explicita una sentencia de parte del Señor. El Señor le proveyó este sueño a Nabucodonosor, ¿ya? ¿Y de qué se trata? Le muestra un árbol con distintas características, un árbol fuerte, la copa llegaba al cielo, entonces era un árbol gigante también de dimensiones sobrenaturales, porque todos podían ver, de cualquier lugar de la tierra, de los confines de la tierra, todos podían ver ese árbol, así que no era menor, y además tenía mucho fruto. Como el fruto era tan abundante, podía alimentar a todos. De hecho, decía que le daba sombra a las bestias del campo y en sus ramas también anidaban las aves. Por lo tanto, proveía para todos, ¿sí? Se mantenía de ese árbol toda carne. Entonces uno puede decir, hoy igual lindo el sueño, bacán. Hasta esa altura, con un sueño, oh ya, genial. Y luego viene un cambio en ese sueño, dice, viene un vigilante del cielo, un santo, que dice que da un mandato de derribar ese árbol que uno podría decir, hoy no lo puedo derrumbar con nada, pues si es gigante, es tremendo, ¿ya? Pero del cielo viene la orden de derribar ese árbol, cortar las ramas, botar su fruto. Por lo tanto, esas características que tenía antes de proveer para toda carne, ¿cierto? Mantener a toda carne, ya no iba a estar. Dice, váyanse las bestias y las aves, ¿sí? Pero también hay otra orden. Deja la parte del tronco que está entre la tierra, que está unida a la raíz. Esa parte hay que dejarla, ¿sí? Y además dice que su morada sea con las bestias, que su corazón de hombre sea cambiado por corazón de bestia y que pasen 7 tiempos, ¿cierto?
hasta que pueda reconocer que el Altísimo es el que reina. Entonces, como dice ahí el versículo 17, las sentencias por decreto de los vigilantes, por dicho de los santos, la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien Él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. ¿Es un sueño perturbador? Sí. Y aquí quedó súper claro, acá hay un propósito de ese sueño, está explícito. Dice que conozcan los vivientes, todo el mundo conozca que el Altísimo es el que gobierna el reino de los hombres. No son los hombres, no es Nabucodonosor, no es, iba a mencionar a presidente around the world, pero mejor no lo voy a decir. Cualquier, ¿ya? El más bacán, no, aunque hubiese un gobierno mundial, nadie lo gobierna, es el Señor el que lo gobierna, ¿ya? Ya que Él quiere lo da y se lo puede dar al más humilde de los hombres incluso. El Señor es el que capacita, el Señor ve a quien se lo entrega. Entonces, así como el Señor entregó un sueño, el Señor también entregó la interpretación. Y el Señor usó a Daniel para poder entregarle esa interpretación a Nabucodonosor. ¿Qué le pasó a Daniel con esa interpretación? Cuando escuchó el sueño, ¿qué le pasó? ¿Acuerdan? Que Daniel quedó así como, oh my God, ¿cierto? ¿What? Quedó atónito, dice. ¿Qué significa eso? Absorto. ¿Qué significa eso? Pasmado. Quedó helado, así quedó, ¿ya? Quedó helado. Digo, no puede ser. De hecho, él además estaba con este deseo, ojalá que este sueño y que su interpretación sea para los que te quieren hacer mal, Nabucodonosor, no para ti, porque era muy mala la interpretación. ¿Y qué es lo que le dice? Que el árbol es el mismo, ese árbol frondoso, gigante que todo el mundo ve, que es el mismo Nabucodonosor. Le dice que lo van a echar de entre los hombres, que el reino le será quitado, pero que la cepa de ese árbol, que en el fondo se va a mantener, significa que el reino quedará firme luego de que reconozca que el cielo gobierna. ¿Ya? Entonces vemos en el versículo 25, como se señala ahí, dice que te echarán de entre los hombres, esa es la interpretación, con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien Él quiere. Cuando hablamos de estos 7 tiempos, recuerden que puede ser algo también más simbólico, que signifique que no necesariamente 7 años, sino que va a ser el tiempo perfecto que el Señor determine hasta que Nabucodonosor reconozca quién es el Altísimo, ¿ya? Y que tiene dominio sobre todo. Ya, hasta ahí es como para que cualquiera diga, oh, qué heavy, ¿ya? Pero hasta el momento era como una especie de advertencia, como así lo pudo haber tomado también Nabucodonosor. Decir, chuta, soñé esto horrible, me lo interpretaron, esto es, no sé, quizá en su lugar yo habría pensado, chuta, si me porto bien, capaz que no pase esto, ¿ya? Pero, pero el Señor conocía el corazón de Nabucodonosor y el Señor además tenía propósitos mayores. No estaba mirando solo a Nabucodonosor. El Señor no estaba hablando a nosotros. Él estaba hablando a sus hijos, a sus hijas, a su pueblo, en todas las generaciones. Él está utilizando su palabra para hablarnos. Por eso es que no podemos decir que la Biblia está descontextualizada, que la tenemos que poner como más moderna, no. La palabra del Señor es algo maravilloso, también sobrenatural y que aplica en todo tiempo. Bueno, y continuamos con la tercera parte, la humillación. Vemos el orgullo del rey en todo su esplendor. Imagínense acá lo que dice en el versículo 30, dice, habló el rey y dijo, porque a todo esto había pasado un año desde que soñó aproximadamente, ¿ya? Y no había pasado nada. Entonces quizá dijo, ya, fue una advertencia, listo, no pasó nada. No, pues, pero no está hablando con cualquier persona, estamos hablando que el Altísimo fue lo que le informó, ¿ya? Eso era un decreto, un mandato. Entonces, él después de un año estaba paseando, ¿cierto?, por la ciudad, por Babilonia, estaba observando, ¿cierto?, su reinado, y él dice, Nabucodonosor dice, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder
y para gloria de mi majestad. Y ahí yo les destaqué, que heavy, uno dice, what? Así también. Yo edifiqué mi poder, mi majestad. Ese es el orgullo eh, humano. Vemos la vanagloria, ¿ya? Vemos acá ejemplificado en Nabucodonosor las consecuencias de la caída humana, de desconocer al Creador. La búsqueda de la exaltación del propio nombre humano. Nosotros fuimos creadas para adorar a nuestro Señor, adorar a Dios. ¿Qué es lo que hizo el pecado? Tergiversó eso. Y en vez de buscar, ¿cierto?, adorar al Creador, buscamos adorarnos a nosotros mismos. Y lo vemos sumamente ejemplificado acá. Nosotros desde afuera podemos decir, nada que ver Nabucodonosor, qué heavy, qué feo lo que hizo. Pero nos podría pasar a nosotros fácilmente. Enorgullecernos por la carrera que logramos estudiar, por los títulos que hemos logrado acumular, por el trabajo así maravilloso que hice, o incluso no edificamos quizá una ciudad, algunos de ustedes, pero lograron comprarse un departamento o una casa, comprarse un auto, y de repente nos llenamos con cosas materiales o incluso hasta en el servicio nos puede pasar, ¿cierto? Es como, hoy qué buena sierva que soy, qué buen siervo, qué humilde que soy. Pamplinas. Si digo eso porque estoy sintiendo orgullo, me estoy sintiendo mejor que los demás. Eh, el Señor se glorifica, a pesar de nuestra maldad, a pesar de nuestra imperfección. Incluso exponer la palabra del Señor. Yo siempre le pido al Señor, tanto por mí como por todos los que nos toca exponer la palabra, que a pesar de nuestra maldad, a pesar de nuestra imperfección, que el Señor nos bendiga, que el Señor se glorifique y nos use para hablar a nuestros corazones, a cada uno de nuestros corazones. Que el Espíritu Santo siempre nos guíe en cada palabra y que con respeto, con humildad, podamos acercarnos a las Escrituras. Que el Señor ilumine nuestro entendimiento. Bueno, ¿qué pasó? Chan, Nabucodonosor, dice ahí en la palabra del Señor, dice, aún estaba la palabra en la boca del rey, después de que se empezó a jactar y todo eso, cuando vino una voz del cielo. Entonces dice una voz del cielo, o sea, se está cumpliendo lo que había soñado. Dice, así te dice, rey Nabucodonosor, así se te dice. No, a ti se te dice, ¿verdad? Rey Nabucodonosor. El reino ha sido quitado de ti, de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. Versículos 31 al 32. ¿Qué pasó acá? Se cumplió lo que el Señor había anticipado en el sueño. Se cumplió la interpretación que el Señor había dado en el sueño. Y vemos algo tan distinto, una imagen, imagínense, o sea, yo traté de buscar algunas imágenes que pudiera ayudarnos a graficar ese cambio, o sea, de esta postura, ¿cierto? Las vestimentas, muy probable que este Nabucodonosor que aparece ahí hasta huela rico, ¿ya? Muy distinto a este otro Nabucodonosor, totalmente humillado, desechado además. Es muy probable que en este otro Nabucodonosor muchas personas hayan querido estar al lado de él, al lado del rey. Tremendo imperio, cuánto poder, ¿cierto? Que el rey, no sé, hasta se sepa mi nombre. ¡Oh, el rey se sabe mi nombre! ¿Sí? Tenía los mejores banquetes, tenía acceso a lo mejor de lo mejor, vivía en lujo y perdió el juicio. Incluso el Señor lo humilló de lo más alto, lo dejó a lo más bajo, con un aspecto de bestia. Lo más probable es que haya estado hediondo, ¿cierto? Ahí expuesto, desnudo incluso, ¿ya? Entre las bestias. Por lo tanto, este estatus cambió también radicalmente. De ser el rey a ser nada. Su posición también, a lo más bajo. Su aspecto, para nada deseable. Para nada parecido al gran rey Nabucodonosor. ¿Ya? Su poder, hecho nada. Las comodidades que él solía tener, también nada. Lo más probable es que le hayan crecido las uñas, la haya tenido toda negra. Imagínense así embarrado, durmiendo fuera, quizás pasando frío, comiendo de las hierbas, habitando ahí entre las bestias.
O sea, fue heavy el juicio, fue tremendo. Y vamos a ver la última parte, la restauración. Y vuelvo a poner la misma imagen de un principio. El estar ahí postrado ante el Señor. ¿Qué pasó? En esta imagen, a través de la humillación, el Señor le mostró a Nabucodonosor que Él no fue el que edificó Babilonia, que fue el Señor, fue el Altísimo el que edificó Babilonia. Y que fue con la fuerza de poder del Señor. Y que el único que se merece gloria y majestad es el Altísimo, no Nabucodonosor. Así fue, ¿ya? Así de rápido le mostró. Digo rápido por el cambio drástico que hubo, que fue desechado. Pero pasó el tiempo que tenía que pasar y el Altísimo lo restaura. Y les invito también a que leamos el versículo 34, ahí aparece el 37, pero antes leamos el versículo 34 del capítulo 4. Dice, mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Así como comenzó este capítulo 4, vemos que en esta restauración termina con eso, ¿cierto? Con esta claridad. Alcé mis ojos al cielo, ¿cuándo? Cuando se cumplió el tiempo, al fin del tiempo. ¿Qué tiempo? Fue el tiempo que el Señor ya tenía predeterminado, en que lo iba a humillar y que le iba a mostrar quién era el Altísimo, el verdadero Rey, el verdadero soberano. Y vemos entonces a Nabucodonosor, que en el versículo 37 dice, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco, glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas, sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Vemos acá a un Nabucodonosor distinto, que ahora conoce al Señor. Y porque lo conoce, lo puede alabar, puede engrandecerlo, puede glorificar al Rey del cielo, al verdadero Rey. Y sabe que Dios es verdadero, sus obras son verdaderas, y sabe que Dios es justo, sus caminos son justos. Vemos los atributos del Señor, vemos una claridad. Imagínense a Nabucodonosor hecho una bestia, perdió el juicio, ¿cierto? Sin razón, y cuando se termina el tiempo es como, no sé, yo me lo imagino siempre como en cuatro patas, así, y de repente el Señor dice, suficiente, y es como, le devuelve la razón, pero una razón renovada. No devuelve la razón para retomar su imperio y seguir con esta vanagloria y con este orgullo, ¿no? Ahora reconociendo al soberano real, el que es eterno. Por lo tanto, el conocimiento de Dios, ese es nuestro mayor tesoro, conocer al Señor. Fue el Altísimo el que hizo de Nabucodonosor un adorador. Nadie más lo podía hacer. Y de nosotros, de nosotras, solamente el Señor puede hacer verdaderos adoradores, en espíritu y en verdad. Que nuestra vida, con toda nuestra vida lo adoremos, con la manera en que nos alimentamos, con la manera en que nos relacionamos, con la manera en que trabajamos, porque de repente elegimos lo que nos es más cómodo. Ah, yo adoro al Señor porque, no sé, canto y lo adoro con la forma en que canto. Pero que no toquen mis hábitos alimenticios, porque me gustan las cositas ricas y como a mi pinta, por ejemplo, ¿no? Yo incluso, a través de eso, yo también adoro al Señor. Adoro hasta en el ámbito más íntimo, en la sexualidad. Practicamos la pureza sexual, nos apegamos al Señor para ser santos, santos, santos como nuestro Señor es santo, ¿o no? Nos esforzamos en eso, somos imperfectos. Yo sé que somos imperfectos, tenemos tremendas luchas, tremendas luchas. Miramos para atrás y nos acordamos de dónde el Señor nos sacó. Y hay muchas veces, chiquillos, que queremos salir de algún pecado en particular y nos caemos una y otra vez y nos frustramos. Pero esta es la carrera, seguir perseverando, porque el Señor ya murió por nosotros, ya derramó su sangre,
disfrutemos su gracia, disfrutemos el perdón, su gracia y perseveremos. El Señor murió, resucitó y el Señor nos está perfeccionando. Estamos expuestos a esta santificación progresiva, día tras día, evento tras evento. Esto se trata del Señor, de su reino. Fue el Señor, el Altísimo, que le hizo degustar a Nabucodonosor y reconocer sus atributos. Y es lo que está haciendo el Señor con nosotros, con nuestras vidas también. Nos está haciendo degustar y reconocer sus atributos en nosotros. En medio de la prueba, en medio de la aflicción, el Señor nos confronta con nuestra idolatría. Y el Señor nos lleva a conocerlo a Él, a adorarle a Él y saber que Él es el centro, que de Él puedo satisfacer absolutamente todo. Que la adoración, mi tendencia a adorar lo creado cambia cuando el Señor también transforma nuestro corazón y nos lleva a adorarle a Él. Por lo tanto, la verdadera restauración es conocer al Altísimo. La verdadera ganancia es Dios mismo. Recordemos a Job. Imagínense lo que vivió Job. El Señor le restauró todo y le dio como el doble, el triple en todo. ¿Esa es la verdadera restauración? No, porque incluso si el Señor no le hubiese querido restablecer todo, si su ganado, casa, etcétera, aún así Job fue restaurado y tiene obtuvo el mayor de los tesoros, que es conocer al Altísimo. Y como dice en el capítulo 42, versículo 5, dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Ahora sí, Señor. Si estamos pasando por un momento difícil, nosotros siendo hijos del Señor, sabemos que nosotros estamos en su mano, que está su control, está su señorío en nuestras vidas, y que todo tiene propósitos celestiales, que escapan nuestro entendimiento. Vivamos la prueba en santidad, aferrado al Señor. Busquemos hermanos, hermanas, a los cuales podamos pedirle también que nos acompañen en esta prueba. Y disfrutemos de conocer los atributos del Señor en profundidad. De que podemos perder el trabajo, podemos perder el cargo, podemos perder, no sé, hasta un amor, pero el verdadero amor, la verdadera posición la tenemos en el Señor. Y Pablo también, cuando vemos en el Nuevo Testamento, en Filipenses 3:8, dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Esa convicción de que tiene el mayor tesoro, ya tiene la mayor ganancia. Y claramente, sin el Señor en su vida, Pablo hubiese tenido una vida bastante cómoda. Él gozaba de estatus, de bastantes privilegios, pero él se encontró con el Altísimo. Y fue humillado Pablo. Y le tocó vivir de encarcelamiento tras encarcelamiento. Y de ahí, del sufrimiento, él logró entender qué significaba el gozo en el Señor, que va más allá de las circunstancias, y pudo ser de bendición para muchas iglesias en distintos lugares y animar a sus hermanos. Eso es, nosotros no estamos en búsqueda de nuestra comodidad, nosotros estamos en búsqueda de ser los siervos del Rey. Y en Juan 17:3, aquí el Señor Jesús está orando y nos dice algo que es crucial. Dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Podemos tener un montón de conocimientos intelectuales, chiquillos, chiquillas. Podemos tener un montón de riquezas, pero esto es la vida eterna, conocer a nuestro Señor. Daniel 4 nos habla también de Cristo. Y aquí les quiero mostrar un paralelo. Estos dobles opuestos, ¿me acordé? Hay una canción de La Ley. No, no es eso, ¿ya? No es ese título. Para los noventeros ahí, no. Sino que cómo Daniel 4 nos muestra de manera también tan clara a Cristo. Por ejemplo, vemos Nabucodonosor que vive con lujos, ¿cierto? Jesucristo vive humildemente. Eso es lo que nosotros podemos ver en los evangelios, la humildad de Jesús. Nabucodonosor con todo su poder abusa de los pobres, porque estamos hablando de Nabucodonosor, rey, hombre, Cristo, el rey de los cielos, que vino este rey para servir, no para ser servido. Entonces, Cristo se compadece de los pobres, de los necesitados. Nabucodonosor se construye una tremenda estatua para que lo adoren. ¿Y qué hace Cristo? Lava los pies de los discípulos y le enseña, le dice, hagan ustedes así como hago yo. Y ese acto de lavar los pies de los discípulos era una práctica que tenían los esclavos.
Imagínense, el rey, Dios mismo, haciendo eso. A Nabucodonosor lo tienen que humillar, pero a Cristo se humilla a sí mismo, voluntariamente accede a esa humillación, a encarnarse y a morir y tener esa muerte de cruz, que era una muerte tan vergonzosa, era una tortura, y se entrega a sí mismo. Nabucodonosor se autoexalta, es que yo soy tan, no sé, majestuoso, maravilloso, ¿verdad? Y Cristo no se autoexalta, es exaltado hasta lo sumo. Nabucodonosor no asume ni siquiera su propia maldad, y Cristo carga la maldad del mundo. Es radical. Por eso acá lo pongo en blanco y negro, porque son por los opuestos. Nabucodonosor es un hombre, y Cristo es Dios. Esas son las diferencias. Podemos ahí sacar Nabucodonosor, poner nuestros propios nombres también, y ver de qué manera muchas veces nosotros tendemos a autoexaltarnos, o de repente nos ofendemos con cosas tan pequeñitas. Eso también tiene que ver con nuestro orgullo, nos cuesta tanto perdonar. Ahí que el Espíritu Santo nos muestre, examine nuestras vidas. Y lo que les había dicho yo en un tema anterior, que el Pablo les volvió a animar, que nos aprendiéramos Filipenses 2 del 5 al 11. Vemos del 5 al 8 la humillación de nuestro Señor. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y me acordaba del joven rico que quería seguir a Jesús, y Jesús le dice, bueno, vende todas tus posesiones y me sigue. Y el joven rico no pudo. Jesús vio su corazón, estaba tan aferrado a sus riquezas y a su comodidad, no pudo seguir a Jesús. Riquezas que además, cuando nosotros estiremos la pata, el Señor nos lleve, van a quedar acá. No nos vamos a llevar ninguna de esas riquezas materiales. Y el Señor, siendo Dios, teniendo, pero, o sea, su majestuosidad así inmensa, Él accede entonces a humillarse hasta lo sumo y se hace hombre y llega, ahora que estamos próximos a Navidad, recordar que llegó de la manera más humilde. El Rey del universo llega de la manera más humilde. Y el mismo Filipenses 2, del 9 al 11, dice, por lo cual, por esa humillación, esa entrega hasta lo sumo, esa obediencia hasta lo sumo, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así como llegó humilde Jesús, va a retornar en gloria y majestad. Aquí es donde vamos a decir, todo ojo le verá. Nadie va a poder decir, no, Jesús no existe. Dios no existe. No, existe. Pero ya va a ser muy tarde. A esa altura ya va a ser muy tarde. Entonces, exaltado. Y les quería dejar también algo en particular como para que reflexionemos nosotros como jóvenes adultos, porque también podemos ver la soltería como idolatría en relación a la independencia o la autonomía, que por lo mismo, porque cuando uno es adolescente, es como hasta esa altura todavía los papás, no sé, nos mandan. Es como, no, no puedes hacer esto, todavía, no sé, pues no trabajas, no tienes dinero para manejar tú mismo, pero ya siendo adultos, en la edad que tenemos nosotros, tenemos esa otra libertad, entonces podemos estar aferrándonos mucho a eso. Entonces, como yo mando, son mis decisiones, no te metas, yo ya soy adulta, ya soy adulto, son mis tiempos, ¿ya? Nadie se puede meter en eso, no le tengo que rendir cuentas a nadie, y puedo tener una relación con quien yo quiera, ¿ya? Entonces, cuando vemos muchas veces esas aseveraciones, puede que no las explicitamos, pero las creemos, están en nuestro corazón. Y ahí es para preguntarnos, ¿estoy actuando entonces como la gran soberana en mi vida? ¿Estoy actuando con orgullo, con soberbia, con altivez? ¿Conozco a mi Señor? Sé que yo, finalmente, mis decisiones tienen que pasar por el Señor, se las tengo que exponer en oración, tengo que buscar consejos en mi hermano, me tengo que someter, porque yo no soy la soberana, yo no soy el soberano, hay un solo soberano, que es el Altísimo. Y también, ya como para ir finalizando, ¿cómo finalizamos este año 2020? Si miramos para atrás.
¿ya? ¿En qué hemos sido enseñados? Oh, un montón de aprendizaje este año, ¿no? No sé, nos quedamos sin trabajo, o quizás nos mantuvimos con el trabajo, pero recibimos menos lucas quizás, o nos enfermamos, perdimos algún ser querido, no sé, no pude viajar, me sentí solo, me sentí sola. ¿En qué hemos sido enseñados? ¿Nos ha humillado el Señor este año? ¿Le conocemos más íntimamente? Esas son preguntas que creo que es importante que le pidamos al Señor que nos lleve a reflexionar. Nada pasa porque sí. El Señor está en control de cada detalle. ¿Vivimos finalmente como adoradores del Altísimo? Una vida restaurada entonces aquella que vive buscando agradar a Dios, vivir bajo sus preceptos, alabando su nombre, adorándole con la vida entera. Una vida restaurada es vivir como discípulos de Jesús, como siervos del Rey. Esa es una vida restaurada. ¿Ya? No es una vida que me restaure, tengo mejor trabajo, tengo otro auto o tengo un auto o tengo una casa propia. Una vida restaurada es vivir bajo los preceptos del Señor, conociéndolo. Entonces examinemos nuestras vidas, por eso les pongo esta imagen también. De repente estamos viviendo con una relación muy superficial con el Señor. Estamos tomando algunos mandatos y cumpliéndolos y otros no, los estamos acomodando quizás. Mientras más conocemos al Señor y el Señor nos expone a distintas pruebas, el Señor hace que su cruz se haga enorme, que el conocimiento de Él se haga enorme, y no nos queda más que postrarnos ante el Señor, rendir nuestras vidas al Señor. Entonces, finalmente, y ahora sí para cerrar, Dios es el verdadero soberano sobre toda persona, sobre todo gobierno, sobre toda circunstancia, y eso es una convicción. ¿Se acuerdan que cuando comenzamos esta serie dijimos que íbamos a hablar de convicción? ¿Sí? Entonces tenemos esa convicción, que Dios es el único digno de adoración, justo y santo. Pidámosle al Señor y avergoncémonos de nuestra arrogancia y orgullo, que el Señor nos muestra ahora, porque si alguno de nosotros está diciendo, no, yo no soy arrogante, no, yo no soy orgullosa, este tema no es para mí. No, el Señor no me está hablando, les debe estar hablando, ojalá estuviera aquí, no sé, mi hija, estuviera acá mi pololo, estuviera acá, no sé, mi hermana, ¿ya? No. Si le está pasando eso, pídale al Señor que no, que le quite ese, que les muestre, ¿ya? Arrepintámonos entonces de nuestra tendencia a gobernar en nuestras vidas pisoteando la gloria de Dios. Cuando descartamos al Señor, le estamos pisoteando su gloria. Pidámosle al Señor que nos convierta en verdaderos adoradores en espíritu y en verdad con nuestra vida. Y para finalizar entonces, Apocalipsis 4:11 dice, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Vamos a orar, queridos hermanos. Dios amado, Dios santo, te damos tanta gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos sostienes a pesar, Señor, de nuestra maldad. A pesar de estar viviendo en este mundo, Padre Santo, que es tan difícil batallar, estamos siendo bombardeados constantemente con tantos valores que van en contra, Señor, de tu reino. Pero eres tan bueno, tú nos sostienes, tú nos recuerdas, tú nos das hambre de ti. Tú nos llevas a estar hoy día conectados para alimentarnos espiritualmente, ser fortalecidos. Te damos gracias, Señor, por las pruebas. Te damos gracias por los momentos de dolor. Te damos gracias por humillarnos, Señor, porque a través de esa humillación podemos conocerte más a ti profundamente y tú nos transformas y nos vas perfeccionando y santificando, limpiándonos, Señor, de nuestra maldad para poder adorarte. Eso queremos, Señor, vivir una vida de adoración a ti, reconociendo tu señorío en nuestras vidas. Señor, perdónanos por nuestra arrogancia, perdónanos por nuestro orgullo, Señor. Llévanos a examinar nuestro corazón, llévanos a examinar la manera en que estamos trabajando, la manera en que estamos estudiando, la manera en que nos relacionamos con nuestros familiares, con nuestros amigos, con el servicio a la iglesia, la manera en que nos relacionamos en intimidad contigo, la manera en que nos relacionamos en lo público y en lo privado, Señor. Que nos duela el pecado, Padre Santo. Gracias por estar expuesto a humillaciones, porque sabemos que tú nos amas, que tú eres nuestro buen Padre y que lo que quieres es que te conozcamos y que disfrutemos y que gocemos, Señor, de conocerte profundamente y amarte profundamente, amado Dios. Te pido esto para cada uno de mis hermanos y hermanas y para cada una de las personas que vayan a escuchar esto también en YouTube, Señor. Y para esas personas que quizás todavía no te conocen,
profundamente y te pido por ellos, para que, si es tu voluntad, Señor, transformes esos corazones, para que te puedan ver, para que te puedan escuchar, para que te puedan seguir y quieran seguir los pasos tuyos, Señor. Tú que eres nuestro Rey y Siervo. Te damos muchas gracias, Señor, y todo esto te lo pedimos en tu nombre, Jesús. Amén. Siendo Dios, Cristo decidió tomar forma de siervo. Por esta tierra caminó, como hombre vivió. Asimismo se humilló, por amor el Hijo su trono dejó. Por amor el Padre el Hijo entregó. Triunfaste en la cruz por mí, anulaste toda deuda a mí, Jesús. Clavado en la cruz del pecado y la opresión, me libraste con tus brazos de amor. Nunca más seré igual. Siendo Dios, Cristo decidió tomar forma de siervo. Por esta tierra caminó, como hombre vivió. Asimismo se humilló, por amor el Hijo su trono dejó. Y por amor el Padre al Hijo entregó. Triunfaste en la cruz por mí, anulaste toda deuda a mí, Jesús. Clavado en la cruz del pecado y la opresión, me libraste con tus brazos de amor, y nunca más seré igual. Por eso Dios le exaltó, un nombre sobre todo, le otorgó, para que ante el nombre de Jesús toda rodilla se doble a exaltar. Triunfaste en la cruz por mí, anulaste toda deuda a mí, Jesús. Clavado en la cruz del pecado y la opresión, me libraste con tus brazos de amor, y nunca más seré igual. Triunfaste en la cruz por mí, anulaste toda deuda a mí, Jesús. Lavado en la cruz del pecado y la opresión, me libraste con tus brazos de amor,
que triunfar.